Hola familia botánica, bienvenidos a otro vídeo de la terracica de Joac. Hoy vamos a hablar de los 4 jinetes del apocalipsis. No os preocupéis, que seguimos en un canal de jardinería. Lo que pasa es que en esta época de otoño-invierno, que ya hace frío, que no se está a gusto, hay muy poquitas plantas de temporada que lo aguanten. Y vamos a hablar de 4 de ellas, que comúnmente se les llaman los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Queréis saber cuáles son, no? Belis perennis, Primulas, Pensamientos y Ciclamen. Vamos a conocerlas un poco mejor en el vídeo. Empezamos con el Ciclamen. Es una planta que me parece maravillosa. Además es una bulbosa, que ya sabéis que les tengo un cariño especial. Y me gusta tanto que sí, la voy a reservar para hacerle un vídeo a medida para ella. Así que de momento la reservamos. La siguiente en la lista son los Pensamientos o Violas. Realmente es la misma planta. Bueno, el apellido cambia un poco. Los pensamientos son los típicos pensamientos de flor grande, ¿vale? Que esto es la viola vitroquiana, un nombrecito muy fácil de pronunciar. Los pensamientos pequeñitos o violas son los viola cornuta, pero realmente es lo mismo, con distintas hibridaciones, y se van a cuidar exactamente igual. ¿Qué podemos decir de esta maravilla de planta? Bueno, es una planta que, como veis, es pequeñita, no va a ser una planta que vaya a crecer demasiado. Lo que pasa es que lo primero que nos llama la atención va a ser, sin duda, la variedad de colores que tiene. Tienen unas flores de colores muy fuertes, muy marcados, algunos de ellos con bicolores que nos van a llamar la atención muchísimo. Y cuando vamos al vivero nos encontramos todo eso lleno y tenemos que comprar una, yo lo entiendo. Pero es que además es una planta que para el otoño-invierno y para el principio de la primavera nos va a venir genial. Eso sí, hay que decir que son plantas de exterior y que les gusta el fresquito. ¿Cuál os gusta más? ¿La de flor grande o la de flor pequeña? Claro, es que la de flor grande da la flor más grande, pero suele dar menos cantidad de flores. La de flor pequeña también es muy chula y da más flores. Nunca sé cuál decidirme, a que sí, que todos los años suelo coger unas cuantas de cada. Ya me diréis en los comentarios cuál os gusta más. ¿Y qué color es vuestro favorito? A mí me encantan los amarillos y morados. ¿Y vosotras qué necesitáis? Pues necesitan muy buena luz, incluso sol. Tened en cuenta que aunque sean plantas que necesiten fresco, estamos en otoño-invierno. El sol escasea, hay menos horitas de sol y entonces todo el sol que le podamos proporcionar les va a venir genial. Porque además no va a ser un sol sofocante, por lo tanto lo agradecerán. Por ejemplo, en la terracica os puedo decir que les gusta mucho. En los meses en que está más apagado el clima, que tenemos frío, que hay poquitas horas de luz, pues suelen florecer menos. Pero luego cuando empieza a venir la primavera, de verdad, son como verdaderos paneles solares que van buscando el sol como locas y además florecen mucho más y florecen en abundancia. Si tenéis un sitio donde tengáis sol, vais a ver que se forman verdaderas alfombras de color. ¿Y qué riego necesitan? Pues realmente no necesitan mucha agua. Por ejemplo, en otoño, que es una época en la que suele llover más, con el agua de lluvia suele ser suficiente. Es una planta que es mejor no saturar de agua, porque las raíces que tiene son muy fibrosas y tienden a pudrirse. Así que lo mejor es, ante la duda, dejarla secar. De todas maneras es una planta que nos avisa, porque cuando necesita agua se pone muy pochita y después de regarla suele volverse otra vez a poner tersa. Lo que sí que os voy a decir es el tema de la fertilización. Estas plantas suelen venir muy fertilizadas, muy dopadas de los viveros para que estén así de bonitas cuando las vayamos a comprar. Luego normalmente cualquier cambio a nuestra casa va a ser bastante drástico y les va a crear bastante estrés. Por lo tanto, no es nada raro que las llevemos a casa y veáis que empiecen a perder las flores, que se pongan un poco pochas, que encima las vayamos a trasplantar
y entonces aún les creemos más estrés. Vamos a darle un poco de paciencia porque les costará un poco a esas raíces reacondicionarse en el sustrato nuevo, acostumbrarse a una fertilización un poco más suave, pero a la larga se van a reponer y van a estar igual de bonitas que las habéis visto. Hay que tener un poquito de paciencia con ellas. Pero sí, es una planta que va a necesitar fertilizarse, porque todas las plantas que van a echar mucha flor, una floración que va a ser muy llamativa, significa que necesitan fertilización. De cuidados no suele necesitar muchos cuidados, es una maravilla de planta para tenerla sin hacerle casito, pero sí que es verdad que os recomendaría que si vierais que hay flores estropeadas, las quitarais, simplemente pinzando sería más que suficiente, más bien para que no se estropeen y no estropeen el resto de la planta. Lo que sí que os quiero comentar es que si queréis quitar todas las flores, perfecto, pero podéis dejar alguna para que forme cápsulas de semilla. Es muy típico ver pequeñas capsulitas de semilla verde que se van formando en la planta. Esas cápsulas se irán madurando, se irán secando y ellas mismas se abrirán y la semilla caerá al lado de la planta madre, creando plantas nuevas. Y por supuesto que luego podéis coger también esas cápsulas de semilla, recoger las semillas y sembrarlas por vosotros mismos. Y un dato curioso que no se suele saber de esta planta es que los pétalos son comestibles. Los podéis añadir en una ensalada y tiene un sabor muy parecido a de cualquier hoja de lechuga. Siguiente planta, Pelis perennis o margarita de los prados. Creo que el nombre ya lo indica, ¿no? Es una especie de margarita muy silvestre. Tengo que ser honesto, esta planta al principio, os lo he dicho en algún vídeo, no me acababa de convencer mucho porque me parece que es una flor pues un poco sencillota. Ya sé que me vais a decir que muchas veces la belleza está en las cosas más simples, pero realmente no era una planta que me acabara de entusiasmar. Pero es una planta que me gusta ahora recomendar. Ya no por las flores, que es verdad que cuando le coges cariño las aprendes a apreciar, sino por la dureza que tiene. Es una planta silvestre, rústica, durísima. Os tengo que decir una cosa, esta planta que nos la van a vender como planta de temporada, realmente es una planta vivaz. Es decir, es una planta que cuando acabe la floración y vengan época adversa para ella, posiblemente empieza a perder la parte aérea, se puede quedar muy feíta, pero no se llega a morir del todo. Lo que pasa es que, claro, necesita un clima un poco fresco. El clima que le puedo dar yo es más continental, por lo tanto es muy difícil recuperarla de una época para otra. Por lo tanto, nos lo van a vender como planta de temporada y, según en el clima donde estéis, yo os recomiendo que la sigáis tratando como planta de temporada. Además es que son plantas que son muy económicas. Muchas veces vais a ver que con estas plantas de temporada, aunque se puedan recuperar, no merece la pena. En el tema de las flores sí que estamos con menos variedad que, por ejemplo, en los pensamientos, porque vamos a tener blancas, rojas y rositas. Y la flor puede ser más sencillita o puede ser más doble. Incluso algunas son tan dobles que hacen como un pompón. Y es una planta que, además de ser muy dura, empieza a crecer bastante. En una sola temporada, esta matita se puede triplicar o incluso cuadriplicar en el mismo sitio. En cuanto a los cuidados, es muy parecida a los pensamientos. Sí que es verdad que esta admite más semisombra que los pensamientos, es una planta más de bosque, y el riego, pues le gusta tener las raíces húmedas, pero no encharcadas. Es decir, que esta sí que tiene que estar un poquito más húmeda la raíz que la que sería en los pensamientos. Y vamos a por la tercera, la prímula o primavera. Aquí tenemos dos ejemplares de una variedad de prímula, la prímula vulgaris o prímula aocaulis. Es la prímula de toda la vida, como veis es una plantita muy pequeñita. Llama muchísimo la atención por el colorido de las flores. Vais a tener flores de colores muy fuertes, pero muy fuertes. Son golpetazos de color y eso llama mucho la atención, pero es verdad que como planta es una plantita muy pequeña. Hay que tener muy localizado dónde la vais a poner para poderla disfrutar, porque si no se va a quedar muy chiquitina y la van a tapar otras o se va a quedar detrás de otra planta que la tape. Entonces siempre en primer término. Es una planta que lo que más llama la atención desde luego son las flores, que además va a estar floreciendo durante mucho tiempo, va a estar sacando capullitos continuamente. Y es una planta que a mí también me gusta mucho el tipo de hoja que tiene.
No me digáis por qué, pero a mí me recuerda a las hojas de lechuga y realmente se comporta un poco como ellas. Esto nos ayuda mucho a saber cómo hay que regarla. Hay que tenerla con humedad y fresquita, porque si se seca es cuando se pone pocha, como las lechugas. Y por supuesto tiene que estar en exterior, porque si pusiéramos una lechuga en el salón, verdad que al día siguiente estaría que no valdría para nada. Pues la prímula igual, necesita su fresquito. Son plantas de frío. Realmente no nos va a dar mucho trabajo, lo único que tiene que tener agua. Pero sí que es verdad que es una cosa importante, cuando veáis que haya florecitas que estén estropeadas, las tendréis que pinzar y arrancar. Con mucho cuidado, porque habrá otras flores que estarán súper pegadas y además en el medio, no sé si lo llegaréis a ver, pero hay capullitos que van a estar saliendo para no cargárnoslo. Aunque bueno, si os cargáis alguna, siempre van a estar saliendo más. Esto también es una prímula, pero es distinta. Esto es una prímula opcónica. Hay muchas clases de prímulas, pero las que más me interesan son las prímulas vulgaris y las prímulas opcónicas. Esta opcónica, que veréis que no está muy agradable porque no tiene todavía la flor, pero ahora os comento el porqué, es una prímula un poco más grande. Se podrá llegar a hacer de unos 30 a 40 centímetros de alto. La floración es también muy bonita, pero en tonos mucho más suaves, mucho más pastel. Vais a tener blancos, lilas, rosas, con lo cual también es una flor mucho más delicada, más elegante, que a lo mejor estas son golpes de color que a veces llaman mucho la atención, pero según donde los pongamos, igual resaltan demasiado. Aunque funciona igual, es decir, también salen las hojitas desde una base, veis que también tienen sus tallitos, por lo tanto son un poco más delicadas. ¿Y por qué os enseño esta planta si está tan feíta sin flores? Porque esta planta no está recién comprada, sino que es una planta que sobrevive de otros años. De hecho, este es el tercer año que la tengo. Porque sí, realmente las prímulas las podríamos conservar de un año para otro. Pero entre todas las prímulas, la que mejor aguanta, bajo mi punto de vista, es la opcónica. Esta, por ejemplo, se ha pasado durante todo el verano en el sitio más fresco que tengo en la terraza, con 2 o 3 hojitas nada más, pero lo suficiente para decirme que estaba viva. De hecho, si veis, tiene unas hojitas aquí muy feas, que son las hojitas antiguas, y las hojitas nuevas que tienen un verde más clarito son las hojitas que están saliendo desde el principio de otoño, en el cual empieza a resurgir. Realmente cuando los compremos en el vivero ya estarán en flor, pero la prímula suele empezar a florecer más bien a finales de otoño. Y esta ni siquiera ha empezado, pero también os digo que muchas veces llega mediados de primavera y sigue en flor. Así que no me importa que tarde a empezar, porque seguramente luego tardará también en acabar la floración. Ya cuando vea que empieza a echar los capullitos, le limpiaré las hojas viejas y dejaré solamente lo nuevo, y posiblemente la trasplantaré para ponerle nuevo sustrato, más rico, con humos de lombriz y que tenga sustento para toda la época de floración. Pero ¿por qué hablo de todas estas plantas ahora en otoño? Porque todas tienen algo en común. Son plantas de frío. No les gusta el calor en absoluto. Por lo tanto, todas ellas van a aguantar el otoño, van a aguantar el invierno, van a aguantar incluso heladas leves. No es nada raro encontraros prímulas, Bellis perennis, las florecitas que están debajo de la nieve y cuando se derrite la nieve vuelven a salir. No les pasa nada, son súper fuertes con el frío, pero con el calor nada. En cuanto empieza a venir el calor de mediados o finales de primavera, estas plantas todas se vienen abajo. Unas, como los pensamientos, suelen morirse del todo. He intentado recuperar pensamientos de un año para otro, me ha resultado súper difícil, así que no os lo recomiendo. Prímulas de las normalitas también he conseguido, y por ejemplo de cada 4 he logrado recuperar una, pero no vuelven a florecer igual que el año anterior. Siendo que es una planta tan económica, la verdad, la desecho y ya compraré nuevas cuando las vuelva a ver. Los Bellis perennis realmente son plantas vivaces, con lo cual me tendrían que durar todo el año, pero es que en la terracica hace mucho calor. Ya os digo que posiblemente en verano alcancemos 35-38 grados. Esto no lo aguanta. Si tenéis un clima que podéis darle un sitio más o menos fresquito,
Posiblemente las vais a tener incluso verdes durante todo el año. Pero la que sí que me ha aguantado muy bien siempre ha sido la Primula obcónica. Se pone muy feíta, pero luego ya solita vuelve a salir. Así que es una inversión, porque sí que es verdad que es 2 o 3 veces más cara que la normal, pero de verdad que merece la pena. Así que si queréis continuarlas, una de dos, o sacáis semilla de los pensamientos, o las guardéis en un sitio muy fresco y muy seco, y entonces las podéis recuperar para otro año. Si no, como son plantas económicas, las podemos comprar de año en año, y así además puede ser que hasta tengamos que cambiar el esquema de color que queramos poner y cambiarlo todo. Bueno, pues yo creo que ya he dicho todo lo que quería decir. ¿Cuál os gusta más? ¿La Abelis perennis? ¿Las primolitas? ¿O los pensamientos? Yo la verdad es que me costaría decidirme por alguna, ¿eh? Desde luego, del que no he hablado hoy, de este no tengo problemas. De todas las que os he dicho, el ciclán es mi favorita. Así que nos tendremos que esperar al siguiente vídeo para conocerlo un poquito mejor. Bueno, yo creo que me he explicado más o menos bien. Espero que hayáis conocido un poquito mejor estas plantas, que os haya pinchado un poco para conseguir un poco de colorido en otoño-invierno. Pero ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, me lo ponéis debajo, que yo encantado de leerlos. Bueno, y ahora ya os dejo, que no es por nada, pero es otoño y ya se nota que viene el fresquito. Me voy a meter a casa que estoy congelado. Nos vemos en el siguiente vídeo, familia botánica.